Y ahora sí, es un momento muy, pero muy especial, tanto para la pastora Daisy como para mí, de poder dejar en este lugar al apóstol Carlini y decirlo de una manera tan especial. José David decía lo especial que es Santuario de Fe. Cuando Dios nos plantó en este lugar y tomamos este desafío, no nos imaginamos cómo Dios iba a sorprendernos, cómo Dios iba a estar con nosotros. Cuando llega el día y parte de la presencia del Señor, el pastor Claudio Cueva, quedamos solos, sin un apoyo, sin nadie. Y creo que vinieron muchos a ofrecerse, ¿verdad?, para darnos cobertura, para estar con nosotros. Pero no teníamos paz, no teníamos tranquilidad. Y Dios ha sido bueno y nos ha permitido reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestra paternidad. Ustedes van a conocer en esta noche a un tremendo hombre de Dios, con un corazón tan sensible a la presencia del Señor, y que es hoy quien nos va a ministrar la palabra del Señor. Yo quiero dejar en este lugar al apóstol, pero para nosotros el pastor Carlini. Le recibimos en el amor del Señor. Y los niños, por favor, suben al segundo piso, ¿sí? Todos los niños de 5 años con la Pauli. Dios les bendiga. Pastor, ahora sí. Muchísimas gracias. Muy agradecido por tu palabra. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Yo no tengo palabras para continuar después de tremenda introducción. Son demasiado buenos y generosos. Y tengo una serie de sentimientos encontrados en esta noche que no sé cómo descifrarlo de alguna manera, porque dentro de lo que ustedes ven con sus ojos naturales hoy, hay detrás un mundo de cosas que ustedes desconocen. No es casualidad que el pastor Enrique haya sido ese tío de verdad, espiritual y casi familiar, la relación que él tenía de su hermosa amistad con el pastor Claudio. Lo que fue para mí encontrarme con ellos cuando tuve el privilegio en Rosario, mi ciudad, que la familia Cueva vino a servir a Dios, y el cariño tan grande que nosotros como una iglesia naciente le expresamos cada vez que venía el pastor Cueva y venía con su esposa María a cantar y a predicar. Era como si vendría, no sé, Cash Luna. Era una bendición para nosotros. Siempre fue tan querido, tan amado y tan respetado para nosotros. Él fue un puente de bendición para nuestras vidas, de la perspectiva ministerial que él tenía hacia una iglesia como la nuestra, naciente. Yo recuerdo que los otros días me preguntaron por qué nosotros le pusimos Santuario de Fe a la iglesia. Nosotros nacimos con el nombre de Filadelfia, siempre queriendo ser una iglesia misionera. Cuando dejamos el primer templo y salimos al aire libre a predicar el Evangelio con una gran campaña, que recuerdo que la carpa nos las prestó el pastor Claudio Cueva, porque era administrador de ese ministerio de la carpa. Y cuando Dios comenzó a hacer cosas tan grandes, el pastor Claudio quedó muy impactado por todo lo que estaba haciendo. La gente pasaba por la avenida y veía una carpa, pensó que era un circo. Y claro, no sabíamos cómo llamarlo, ni iglesia. Entonces el pastor evangelista que había venido esos días a predicar la palabra me dijo: Norberto, ¿por qué no le pones Santuario de la Fe? Para que la gente sepa que no es como una iglesia, pero que no es una iglesia, pero que no es un circo. Bueno, y lo pusimos casi como para usarlo en el término de la cruzada evangelística. Después volveríamos a la iglesia con ese nombre original u otro, quién sabía. Usted sabe que Dios me hizo acordar a cuando
el ángel lucha en ese encuentro maravilloso que tuvo ese hombre perverso de algún modo que había engañado a su hermano Esaú, y el Señor en ese momento de lucha le cambia el nombre y ahora se va a llamar con otro nombre, con una identidad espiritual que Dios le daba. Sentimos que nosotros no pudimos cambiar más el nombre porque todo el mundo nos llamaron Santuario de Fe. A partir de ahí Dios comenzó a hacer crecer la obra. Era un desafío de fe. Las almas venían, se multiplicaban y Dios prosperó la obra enormemente. Nunca más pudimos parar ni nunca más pudimos volver atrás a la iglesia, porque donde íbamos teníamos que quedarnos por el gran crecimiento. Y yo creo que el estigma que nos quedó del nombre de Santuario de Fe, por lo cual apreció tanto el pastor Claudio ese nombre, fue en aquellos años que no era tan común ver una iglesia prosperar y crecer y multiplicarse, prosperar, crecer y multiplicarse. Eso le dio, yo creo que el deseo de poder tener él también aquello que nosotros estábamos viviendo. Pasamos 6 meses al aire libre, sin techo, sin nada. Hacíamos los bautismos, la Santa Cena, los cultos, 6 meses todas las noches, después de la cruzada de Carlos Anacondia, en el terreno que luego lo compramos para edificar el templo que tenemos hoy. Nuestra historia es una historia de fe en la ciudad de Rosario, por eso que jamás no podremos sacar ese nombre de encima, aunque mañana tengamos un nombre bonito para ponernos. La gente sabe de nuestra ciudad, de los alrededores y de Argentina, que en Argentina hay un solo santuario de fe, y es el nuestro. Aunque otros nos hayan copiado en la misma Argentina, por La Rioja, nos dijeron en la provincia de Buenos Aires, algunos tomaron el nombre, pero la esencia espiritual, que es lo que vale, es por eso que nosotros somos santuario. Y me encantó lo que decía el pastor José Luis. Dios quiera que al reencontrarse con aquel nombre que el pastor Claudio deseó ponerle a su ministerio aquí en Chillán, tenga que ver con esa esencia espiritual que el Señor nos dio a nosotros. Que esto no era un nombre de fantasía, era una identidad espiritual, un ADN que llevamos adentro de parte de Dios, que es una iglesia que todavía lo sigue siendo, una iglesia que las 24 horas está abierta y la gente viene y se convierte, aunque no haya culto, es liberada, es sanada, es bendecida. Y tenemos los defectos del mundo, pero sin embargo no podemos parar de crecer y de crecer y de crecer para la gloria del Señor. Aquí estamos, mis amados hermanos. Hubiera deseado con toda mi alma venir en otras condiciones. Vengo a media máquina, cansado, abatido, en medio de muchas luchas que estamos teniendo y mucho trabajo, pero yo tenía que venir. Aunque me bajaran en muleta del avión, tenía que venir y ver esto, porque esto me da mucho placer. Es como haber tenido ahora o descubierto, después de muchos años, que por el mundo anda un hijo de uno, y lo encontré. Bueno, y aunque yo no hice nada por esto, porque esto fue la visión de un hombre de Dios, sin embargo me siento identificado muy espiritualmente por haber tomado esta legalidad del nombre que algún día el pastor Claudio habrá querido decir: yo quiero ser como estos locos que están acá. Y bueno, Dios quiera que de esa locura se puedan revestir. Mis amados hermanos, quiero traer los saludos cariñosos de la iglesia de Rosario y de nuestro ministerio Santuario de Fe, de mi familia, de mi esposa y mis 4 hijos que están todos casados y mis 10 nietos que por ahora tengo, porque se viene brava la cosa, me parece. Dijo Enrique: sí, cuando llegue a 12 voy a tener mi propio equipo apostólico. Pero muy feliz de poder servir a Dios. Hemos cumplido el año pasado 40 años de ministerio ahí en la iglesia. Yo en marzo cumplí 45 años de pastorado y 45 años de casado. Y a veces le digo: Señor, ¿no te parece que ya es hora que me jubile?
Y se lo pregunté a los hermanos. Me gritaron que no, que me querían ver aún así todavía. Y bueno, aunque Dios nos está bendiciendo y levantando un equipo de hijos espirituales hermoso, mi familia que me está apoyando en todo, yo siento que mi corazón está dividido porque siento un gran deseo de apoyar la obra de Dios en mi ciudad. Los pastores me reclaman. En días próximos vamos a hacer un encuentro de cerca de 300 pastores de la ciudad. Queremos honrar a los hombres de Dios que han trabajado sobre nuestra ciudad. Ellos me piden que estén con ellos y yo no me puedo dividir porque también estoy frente a la iglesia. Le voy pidiendo mucha sabiduría a Dios. Tengo que salir y cuando salgo son como estas escapadas rápidas o en otras escapadas de alguna manera como la que hoy me ha honrado el pastor Enrique. Yo no sé si hubiera venido si no estaba él, porque ahora vengo de Italia y de España y menos mal que estuvo él conmigo, porque si no me volvía de antemano. Yo le dije hoy un poco en broma y un poco en serio, me parece que me estoy despidiendo de este año de la salida. Le dije a mi secretaria, mirá, no me tome más compromiso en ningún lado porque quiero terminar de desenchufarme de todos estos líos que estoy teniendo, porque quiero tener la libertad de poder moverme y fluir en lo que Dios quiere y no permitir que el abatimiento, el cansancio o las situaciones me estén apagando, porque quiero que las fuerzas que el Señor me la dé para poder compartirla con los hijos espirituales, con el pueblo de Dios, con los pastores que vienen caminando detrás mío y poder ayudarle en todo. Mis amados hermanos, estamos viviendo un tiempo muy particular, muy especial. Yo soy un convencido de lo que dice la palabra de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando uno mira las noticias, escucha los reportajes televisivos, la primera cosa hoy veníamos conversando en el automóvil algunas cosas, algunas leyes que se están llevando a cabo en nuestros países, que la primera pregunta que viene en lo natural: ¿qué país le estoy dejando a mis nietos? ¿Con qué se van a enfrentar ellos? Pareciera como que el enemigo va acrecentando cada vez más su maldad. Pero el Señor me dijo, cuando más maldad vea en el mundo, no te olvides que sobre mí va a aumentar la gracia. Entonces, no es esto una mirada para que me desanime ni para que me desaliente. Es una mirada para ver que como el diablo trabaja, yo tengo un Dios que también trabaja. Y el Señor me dijo que Él aumentará su gracia y su favor sobre nosotros y sobre la gente. Y yo le digo una cosa, que en esta partida, una vez más, siempre ganará el Señor. A Él le quiero dar toda la gloria. Muchas gracias por soportarme en el día de hoy. Y quiero compartir una palabra que vino a mi corazón y quería dejárselo, que tiene que ver con la mirada espiritual que nosotros le estamos poniendo a las cosas y cómo tantas veces nuestra visión nos juega una mala pasada y nos hace equivocar o ver cosas que no son reales. Para introducir, y ya le voy a decir el texto que vamos a leer, vino a mi mente una historia bíblica. Se recuerda cuando el Señor estuvo ministrando a la gente con sus apóstoles, sus discípulos, y los mandó adelante a cruzar el mar del otro lado. Dice, entre tanto que yo despido a la multitud y luego voy a orar, como solía hacerlo. Cuando estaba a medianoche orando en la montaña, el Señor sabe, se da cuenta, percibe que sus discípulos que estaban cruzando en el mar estaban en problemas. Efectivamente se había levantado una tormenta grandísima que lo envolvió el temor, de tal manera, muchachos que eran expertos en la pesca en el mar, pero era tan grande la tempestad que ellos se asustaron en gran manera. Y el Señor, corriendo en búsqueda del auxilio que ellos necesitaban,
Dice la palabra de Dios que se apareció hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando lo ven caminar sobre el mar, los discípulos, en el miedo que tenían, se asustan más todavía. Porque dice que vieron un fantasma. No pudieron ver a Jesús. Lo que veían era un fantasma. ¿Qué le hacía ver el fantasma? Era su propio estado de temor. Porque el temor desfigura la imagen de aquellas cosas que nosotros estamos viendo o creyendo. Y ellos acrecentaron más su angustia y su tristeza porque estaban viendo, de algún modo esperaban una salvación de parte de Dios, pero lo que veían era un fantasma. A tal punto que cuando el Pedro le hace el desafío, dice, si eres tú, manda que yo vaya. Al decir si eres tú, hasta la imagen del Señor se había desfigurado en la visión de Pedro por causa del temor. Quédense con este pensamiento. Jesús venía a salvarlo. Y ellos cuando lo vieron al Salvador que venía, no lo vieron al Salvador. Vieron un fantasma que lo atormentó, que lo angustió y quién sabe, pensaba que venía a perturbarlo. Algo parecido sucedió en la historia del pueblo de Israel. Quiero que ahora sí que vengan conmigo en el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, después que el pueblo de Israel fue liberado con mano poderosa y fuerte de la esclavitud en Egipto, después que Faraón recibe el juicio y el castigo de las plagas y la última de todo, la mortandad de los primogénitos, dice que Faraón los echó, porque si ellos no se iban a desaparecer de la faz de la tierra los egipcios. Era como que el cielo se había encarnizado en contra de Faraón. Sin embargo, la Biblia cuenta, capítulo 14, verso 1 en adelante, dice que habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piarot, entre Migdol y el mar hacia el Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón, y en todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Así que salen de Egipto con mano poderosa y fuerte, se trasladan por un territorio del desierto, pero de este lado del Mar Rojo, y acampan en un lugar determinado donde el Señor le había dado orden. Y cuando ellos acampan ahí, interpreta Faraón, y le fue dado aviso, que evidentemente los israelitas no conocían el territorio, se equivocaron, tomaron un mal camino, un mal lugar, y quedaron atascados, arrinconados, en un lugar entre el mar que no podían avanzar, las montañas, y detrás ahora venía Faraón que se estaba levantando con mano fuerte para volverlo a tomar cautivo, porque estaba pensando Faraón, 400 años de esclavitud estuvieron ellos, se nos va la mano barata, la mano de obra barata, tenemos que volver a tomarlo. Eso es lo que dijeron ellos, y ahora ¿quién vendrá a ser nuestros sirvientes, nuestros esclavos? Eso lo inspira a Faraón a salir a buscarlo otra vez cuando se entera que ellos habían quedado arrinconados al lado del mar. Fue dado aviso, verso 5, al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de su siervo se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Unció su carro, tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes entre ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y el rey siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa
de aquel lugar. Ahora note usted esta palabra. Hasta este versículo 8 hay una narración del modo como el pueblo sale en victoria. De algún modo ellos venían caminando disfrutando la victoria. No podían entender cómo 400 años de esclavitud ahora estaban libres. Nadie los obligaba a trabajar, nadie lo tenía subyugado. Ellos caminaban hacia la tierra de su destino, hacia todo lo que el Señor le había prometido y venían disfrutando. Sin embargo, había un plan de Dios que ellos no conocían. Había un proyecto de Dios del cual Dios no había terminado, que lo revela de alguna manera en estos versículos cuando dice el Señor: yo seré glorificado en Faraón y en todos los soldados de Egipto. En otras palabras, yo me glorifiqué en ustedes cuando salieron de Egipto, pero ahora me toca glorificarme en ellos. Ahora de alguna manera me voy a vengar de lo que hicieron con ustedes por 400 años. Ahora se va a cumplir la palabra que yo le di a Egipto, que maldeciré a los que te maldijeren. Ahora de algún modo quiero poner las frutillas sobre el postre y terminar la tarea que he comenzado, porque mi tarea no termina liberándolo a ustedes y corriendo a la tierra de su destino. Mi tarea va a terminar cuando lo destruye y lo saque de raíz a vuestros enemigos. Claro, ellos lo ignoraban esto. Y dice el verso 9, sería bueno que me acompañe cómo se viene desarrollando la historia. Dice el verso 9, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piarot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Primera cosa, hasta este momento solo ellos tenían el gozo y la alegría de su liberación. Pero cuando vieron al enemigo, temieron en gran manera. Por eso viene otra vez la pregunta: ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estamos mirando? Cuando vieron al enemigo, temieron en gran manera y de algún modo hasta se olvidaron de la palabra del Señor que dijo: yo seré glorificado en Faraón y en todos sus soldados. Pero lo peor de esto no es solamente que el temor vino por lo que ellos estaban mirando. Dice el versículo siguiente que el corazón de ellos comenzó a manifestar lo que tenían guardado adentro cuando se enfrentaron a la prueba. Verso 10. Verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Verso 12. ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? No solo que cuando vieron a Faraón temieron en gran manera, sino que el temor hace nacer en ellos un discurso que era lo que ellos pensaban y creían y tenían guardado en su corazón. Ellos no esperaban la bendición que Dios les había prometido. Ellos lo que esperaban era morirse en el desierto. No creían que iban a seguir adelante. Dice: hubiéramos preferido seguir siendo esclavos. Habían disfrutado y visto la poderosa mano de Dios en la libertad y ahora vuelven atrás. Hubiéramos preferido ser esclavos, pero no caer aquí para que muramos en el desierto. Es terrible cuando el temor te invade la mente y las emociones del alma, porque todo lo que Dios ha hablado y todo lo que Dios ha hecho pareciera que pasa a segundo lugar, porque prevalece todo
que el enemigo y las amenazas han venido sobre ti. Cuando ellos comienzan a manifestar todas estas palabras, ya comenzaron a bajar los brazos, comienzan a desanimarse, a desalentarse. Sí que fueron liberados, pero no sabía cuál iba a ser su destino, cuál iba a ser su futuro. Ahora, en el momento más crítico, el momento más difícil que ellos estaban pasando, que era el momento de la prueba, que humanamente no encontraban salida, porque no sabían humanamente qué iban a hacer. Adelante tenían el mar Rojo, a los costados de la montaña, atrás a Egipcio, a Faraón con sus soldados, veían muerte por todos lados. Y eso le despertaba a ellos en el temor de algún modo lo que le aventuraba en los días próximos. Pero en ese momento tan crítico y tan difícil viene una palabra del Señor. Y yo te digo, mi amado hermano, que algunos pueden pensar, bueno, yo necesito que el Señor me salve, me libre, me ayude, pero una palabra, a veces una palabra vale más que 1000 acciones. Cuando tú recibes una palabra de Dios en medio de tu crisis, esa palabra será la salvadora. Esa palabra será la que te iluminará y la que cambiará tus decisiones. Esa palabra va a ser la que cambiará tu temor en un espíritu de fe para creer que Dios es posible de revertir y cambiar las cosas. ¿Cuál es la palabra que Dios le da? Versículo 13. Y Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Él vuelve a tomar la palabra original cuando dice me glorificaré con Faraón, y ahora le aclaro un poco más el concepto. Chicos, no se preocupen, yo voy a terminar mi tarea para que estos que yo los traje hasta aquí, que los traje como una carnada para que vengan, ahora ellos van a ver el gran espectáculo y yo voy a terminar con ellos conforme lo he prometido. Cómo me voy a glorificar en ellos y en los soldados. Pero para que ustedes vean la gloria de Dios, le dice el Señor, la primera cosa que tienen que hacer, número 1, es no temer. No temer. El temor, dice la palabra, te ata, te liga, trae consigo castigo y muerte. Hay que echar fuera todo espíritu de temor, porque es el temor que te bloquea. El temor es el que te frena, el temor es lo que te hace ver las cosas malas, pero nunca las cosas buenas de Dios. Dice, estad firmes. ¿Cómo uno va a estar firme cuando tiene la amenaza del perseguidor? Lo primero que quiere hacer es correr y disparar. Ahora Dios le pide algo imposible, que se queden quietos, firmes. Estad quietos, firmes. Y le pide una sola cosa, que vean, que observen, que contemplen la salvación que el Señor iba a hacer con ellos. Porque ustedes van a ser testigos que los egipcios que están viendo hoy nunca más lo van a ver. Ahora escuche el verso 14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otras palabras, la palabra del Señor fue, chicos, esta guerra es mía, no es de ustedes. No se preocupen, quédense quietos, porque en la medida que ustedes se queden quietos, yo voy a obrar y ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Ahora mire, hermano, un detalle que el Señor me mostraba en estos días. Hay una palabra hermosa, sueltita, que está allí en el texto, versículo 14. Versículo 13. Dice, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará, ¿cuándo? Subraye esa palabra y hágale un círculo. Que el Señor hará hoy con vosotros. ¿Cómo era el hoy de los israelitas? El hoy de los israelitas era angustiante, era lleno de temor. Se veían muertos, se veían destruidos, o algunos otros más
osados se veían otra vez esclavos. El hoy de ellos era, Dios nos engañó, nos trajo hasta aquí para que muramos. El hoy de ellos era contrario contra Moisés porque se había levantado un líder que los engañó y los trajo en manos de sus enemigos. El hoy de ellos estaba cargado de espanto, de dolor, de temor, de angustia, de persecución, pensando que sus días habían terminado. Pero por causa de tener la visión equivocada, por causa que el temor le estaba haciendo ver los fantasmas de los discípulos, ellos no podían ver las palabras, oír, atesorar lo que Dios había hablado. El hoy de ellos era espantoso, pero Dios venía cabalgando con un hoy que yo le llamé el hoy de la salvación de Dios. Así como vino Jesús para salvar a sus discípulos, así venía Dios para salvar a los suyos. Pero dentro del plan estratégico de Dios era traer otra vez a los egipcios para hacerlos poner en la platea en primera línea, para que ellos vean primero el gran espectáculo de la obra de Dios, para que luego sean destruidos por el poder de Dios. Ellos no entendían todavía que Dios tenía un plan y que ese plan tenía que llevarse a cabo. Por eso te quiero decir a ti, mi hermana y mi hermano, antes de avanzar en este punto, para que lo tengas claro, es probable que tu hoy sea muy duro. Tu hoy sea muy angustiante. Tu hoy esté cargado de aflicción y de temores. Pero este hoy que tú vives no es la verdad. Aunque tú digas es mi realidad, no es la verdad. Porque la verdad es la que trae Dios en el día de hoy. Él no te trae una respuesta mañana o pasado. Te la va a traer hoy en el día más grande de tu dolor. La palabra de Dios nos cuenta aquí en el mismo capítulo que le da la orden al Señor, ustedes lo saben perfectamente, que golpee con la vara el mar se divide en dos y el pueblo pasa por tierra seca. Hermanos, el más grande de los espectáculos, el más grande de los shows que podía ver, lo estaban viendo los israelitas, pero parados en fila privilegiada, Faraón con sus soldados. Dios los llamó y le dijo, ustedes se van a parar aquí porque van a ver lo que yo voy a hacer. Cuando ellos ven que el mar se divide y que el pueblo comienza a pasar, quedan azorados, espantados. Nunca habían visto una obra de tamaña magnitud. Que el mar se dividiera, que el pueblo pasara por tierra seca. Cuando ya vieron que esto no era un sueño ni una ilusión, sino que el pueblo iba pasando y pasando y pasando y pasando. Porque había tantas cosas que se ven en este capítulo que uno puede ver la gloria de Dios. Dice la palabra que venía delante la columna de fuego que le iluminaba y le daba calor en la fría noche del invierno. Y en esa oscuridad espantosa del desierto, la columna de fuego, que era como una gran linterna, los guiaba al pueblo para caminar. Y Faraón veía todo eso. Pero cuando vio que estaban pasando ya del otro lado, dijeron, no, vinimos aquí para tomar otra vez prisioneros. Vamos para ir adelante, lo vamos a volver a tomar, lo vamos a llevar como esclavo de nuevo. Así que cuando vieron que el mar seguía abierto y el pueblo estaba pasando del otro lado, comenzaron los soldados a cabalgar por en medio del mar, aprovechando la bendición que Dios le había abierto a su pueblo. Y Dios, que era el director de esa obra maravillosa, dijo, muchachos, perdonen, no, pero esto no es para ustedes, esto es para mis hijos. ¿Qué hace la columna? Eso lo dice el capítulo que estamos leyendo 14. La columna de fuego que estaba delante se viene a la retaguardia y se pone detrás del pueblo de Israel, entre los israelitas y los egipcios. Ahora, qué curioso, la misma columna de fuego le daba calor y le daba luz a los israelitas y a los egipcios le daba sombra. Así que en medio de la oscuridad que ellos avanzaron, porque ahora comenzaron a cruzar, pero cruzaron en medio de la oscuridad de las tinieblas, el Señor dijo, me voy a entretener un rato con esto. Dice la palabra que empiezan a romperse los rayos de la rueda, se les rompen las ruedas, se caen los carros, los caballos también, se arma un lío hasta que uno se despierta de los egipcios y dijo,
escapemos de acá, porque el Dios de Israel está con ellos. Y cuando se despertaron y dijeron, huyamos, porque acá tendremos una segunda mortandad, quisieron escapar, le dijo Dios, esto quería que vea mi pueblo y quería que lo vean ustedes. Levantó la cortina, las aguas se volvieron a juntar de nuevo, y ahí se inspiró esa noche el que hizo el coro Los carros de Faraón, porque vieron flotarse a los caballos, a los carros, a los soldados egipcios, a Faraón, y fue una de las obras majestuosas de Dios para dejar sepultado para siempre la obra de un perverso y de un pueblo que hostigó y no guardó la palabra de Dios de honrar y bendecir al pueblo de Israel, sino todo por el contrario de maltratarlo. Dios terminó la tarea. Yo quiero decirte algo en esta noche, mi amado, y si por esto solo he venido, estoy feliz igual. Tú eres un hombre y una mujer como Israel con una promesa. Lo dice Gálatas. Lo que somos de Cristo, somos del linaje de Abraham. En otras palabras, las promesas que Dios le dio a Abraham son para nosotros también, que somos su linaje. Por eso que Dios se va a levantar contra tus enemigos, como se levantó contra los enemigos de Israel. Por tal motivo, Dios está llevando adelante un plan estratégico sobre tu vida. Y el propósito que Él viene es para salvarte. Pero tú me dices, pastor, si usted supiera lo que estoy pasando, no sé con qué me voy a encontrar mañana. Los diagnósticos son cada vez peor. Las amenazas son cada vez más grandes. Yo te quiero decir una sola cosa. Dios me dice en su palabra, estate quieto. Solamente mirá y contemplá, porque Dios ha determinado hoy venir a salvarte y a liberarte, para que tú solo puedas ver la magnitud de su gran poder y de su gran gloria, porque Él se ha determinado a poder tomar cuidado de ti y acabar esta obra definitivamente. Mire, los israelitas se gozaban solamente por el milagro recibido de su salvación, pero Dios miraba más allá. Digo, quien causó todo a este mal, lo tengo que exterminar. Por eso Él preparó un plan estratégico y los trajo engañados hacia ese lugar donde estaban acampando, porque querían que ellos vean primero y luego sean sepultados por Dios. Tú estás mirando tu propia vida. Y tú estás esperando salir del problema, salir del hoyo, salir de la deuda, salir de la enfermedad. Dios está preparando otro plan que tal vez tú no lo sabes ni lo ves. Pero Dios te ha dicho, no te preocupes, quédate quieto, solamente mira y contempla, porque no mañana, ni pasado, ni el año que viene, hoy me he determinado a hacer una obra que tú la vas a ver y te vas a gozar. Dios toma cuidado de nosotros. Yo lo aseguro que sí. Estábamos recordando esta tarde en casa de los pastores, ¿cuándo fue la última vez que yo vine acá? Creo que han superado más de los 15 años. Porque 11 años atrás tuve el accidente y por lo menos son 15 años. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo recuerdo que una noche llorando en mi habitación, Dios me da una palabra que sirve como mi llamado y es la palabra de Isaías 54. Y la palabra era esta: ningún arma forjada contra ti prosperará, y todo lo que se levante contra ti en juicio, delante de ti caerá. Y el que se levante lo va a hacer sin mí. O sea, yo no estoy en la cosa, al contrario, yo estoy para salvarte, no para causarte problemas. Yo descansé con esa palabra siempre. Cada vez que se quiso levantar el enemigo en medio de la obra, Dios siempre me guardó en todo. Pero aquel día que yo vengo aquí, invitado por el pastor Cueva, con el apóstol Raúl Ávila, nunca me había dado a mí una presión, un golpe de presión. Y yo recibí un golpe de presión que terminé internado en el hospital de Chillán.
perdiendo sangre y sangre y sangre, pero fue provocado por una amenaza que me hizo un jefe de policía que con una mentira quería publicar lo que él me estaba amenazando. Yo estaba tan angustiado y me fui de Argentina, me vine aquí, y cuando él llama a mi casa y se enteró, se puso más enojado y en otras palabras le dijo a mi esposa, lo voy a esperar cuando venga. Y yo en esa situación estaba acá esos días en Chillán cuando me da ese ataque de depresión. No podía viajar a Argentina porque no me permitían los médicos ni volar ni cruzar la cordillera, pero por milagro salí, escapé. Esos días toda la familia Cueva eran mis enfermeros, mis médicos, mis doctores, me cuidaban para yo poder emprender mi regreso. Pero quería llegar a esto, hermano. El hombre que se levanta contra mí me da una palabra y me dice, vos vas a salir en los primeros planos de los periódicos. Vas a ser la vergüenza de la nación. Me quería amenazar y yo no tenía nada que ver. Los días próximos, el que sale en las primeras planas fue él. Porque lo tienen que mover del lugar donde estaba porque lo habían descubierto que era un hombre corrupto. Pero sin embargo el hombre, a pesar que lo vi y me acordé de las palabras de su amenaza, que se la tuvo que tragar, me guardó Dios a mí, pero él no, siguió molestando. A los pocos días estaba yo predicando en Italia, creo que me hacía recordar Enrique que estábamos con él. Mi esposa me llama por teléfono y me dice, Norberto, ¿sabés que justo en la puerta de nuestra casa, yo vivía sobre una ruta, hubo un gran accidente? 2 camiones chocaron de frente. Digo, ¿qué me viene a contar mi señor una llamada a Italia para contarme que hubo todos los días y accidentes en Argentina? Dice, pero te quiero contar que entre los 2 camiones había un automóvil. Y ese automóvil quedó aplastado por los 2 camiones y el chofer murió. Quien manejaba ese automóvil era el comisario que te hizo todo el daño. Me agarró tanto susto a mí, un temor reverente, porque me acordé la palabra que el Señor me había dado, que ningún arma forjada contra ti prosperará, y yo me levantaré contra todo que se levanta contra ti en juicio. Es Dios quien defiende nuestras batallas, la pelea es de Él, no es nuestra. Tú no tienes que pelear. Aleluya. En toda buena familia, por más que sea una buena familia cristiana y consagrada, se van a levantar circunstancias de todo tipo. Problemas de salud, problemas económicos, conflicto entre hermanos, entre padres e hijos, problemas de herencia, problemas de malos entendidos, que te van a traer tristeza, angustia, dolor, y tú no vas a saber cómo sacarte de encima esa carga y esa mochila. Va a estar en riesgo tu nombre, tu testimonio. No te van a creer y tú te haces de eso un mundo que quieres comenzar a buscar cualquier forma de zafar de eso y no sabes cómo hacerlo. Pero te olvidas que Dios es que está detrás de ti. Y que Él ha tomado cuidado de toda circunstancia. Y es el Dios que te dice una vez más en esta noche, no tengas temor. Quédate quieto, porque esta pelea no es tuya. Esta pelea es mía. Y lo que yo te quiero anunciar, dice el Señor, la gran salvación que viene en el día de hoy. Yo soy un Dios del hoy, del presente. No es un Dios que dejo las cosas para mañana, que se vayan resolviendo solo. Yo cuando actúo y actúo. Y yo te digo en el nombre de Jesús, el Señor está más interesado que nosotros, que el problema sea solucionado y que nos saquemos de encima toda aquella causa que no solamente nos llena de dolor y de angustia, que nos está privando de llegar al lugar de nuestro destino. Dios está soñando contigo, de levantarte a lugares altos. Está soñando con esta amada iglesia, está soñando con el liderazgo, pero muchas veces el enemigo va levantando cosas que te quieren frenar y abortar los llamados y los planes de Dios. El diablo no va a salir con la suya, el que va a salir con la suya es el Señor. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Quiero que se ponga de pie por un minuto, por favor, antes de orar. ¿Sabe que muchas veces nos preguntamos nosotros mismos, aún los que tenemos experiencia en las cosas de la palabra? Pastor, ¿cómo puedo hacer para no tener temor? ¿Cómo puedo hacer para no tener temor? Somos personas naturales, de carne y hueso, con emociones, con sentimientos. ¿Cómo no voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para no tener temor? ¿Sabe que la fe es lo que echa fuera el temor? Si usted teme demasiado, no está teniendo en cuenta lo que Dios ha dicho. Si Dios te ha dicho quédate quieto y tú sales corriendo buscando otro tipo de ayuda, es porque le está dando más trascendencia al temor que a la palabra que Dios dijo. Hoy lo que yo quiero resaltar sobre toda manera y sobre toda cosa es que cuando Dios habla, su palabra es sí y amén. Si Él te dijo quédate quieto, quédate quieto, porque aunque venga un huracán delante tuyo, llegará delante de tus narices y se frenará, porque Dios está cuidando de tu vida. Es probable que la razón te diga lo contrario. No, si no haces, si no te apresuras, si no llamas a fulano, si no pides a un abogado, si no vas a ver a un mejor médico, si no pides prestado aquí o allá, quédate quieto. Porque hoy vas a ver la salvación que yo haré por vosotros. Dios viene galopando arriba de tu problema para llegar a tiempo a que tú no cometas errores. Hoy queremos pedirle al Señor en un espíritu de fe que echemos fuera todo temor, toda circunstancia. Yo no sé, pero sé que hay alguien en especial que yo le estoy hablando en esta noche. Pero te digo en el nombre de Jesús, no temas, el Señor está con nosotros. Él toma cuidado y quien se levante en contra nuestro lo hará sin el Señor. Y pobre aquel que lo haga sin el Señor. No tiene vida demasiado larga. Va a caer delante de nuestros ojos. Querido Padre, quiero darte muchas gracias en esta noche por haberme permitido llegar a esta hermosa casa, a esta hermosa iglesia y conocer esta maravillosa familia espiritual. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, porque aún con fuerzas debilitadas he podido llegar y compartir con mis hermanos lo que tengo en mi corazón. Gracias por la vida del pastor Enrique, fiel amigo y compañero. Gracias por los pastores José Luis y Daisy, su familia hermosa. Gracias por esta hermosa congregación que tiene destinos gloriosos de gloria, que tú la has levantado con un propósito no solamente para esta ciudad, la has levantado para esta nación, para ser modelo y ejemplo. Gracias por estos preciosos jóvenes y adolescentes que vienen creciendo, porque ellos marcarán la diferencia en días próximos. Yo los bendigo con toda bendición.